La hijastra de mi hermano fingió un embarazo y dijo que yo era el padre, convirtiéndome en un paria para toda la familia, hasta que la prueba de ADN expuso su gran mentira. Desde que tengo memoria, siempre he sido alguien reservado, ajeno a los conflictos familiares y cuidadoso con la manera en que me relaciono con los demás, especialmente dentro del círculo íntimo. No porque tenga miedo al conflicto, sino porque entendí desde joven que en la familia, una palabra mal dicha puede rebotar durante años, creando rencores soterrados que nunca desaparecen del todo. Esa actitud me mantuvo, por mucho tiempo, en una zona segura. No era ni el favorito ni el paria, simplemente alguien que cumplía su rol sin sobresaltos. Pero esa neutralidad, esa pasividad calculada, terminó siendo mi condena cuando la hija de la esposa de mi hermano, una muchacha a la que apenas soportaba por educación, decidió arrastrarme a uno de los engaños más crueles que haya presenciado en carne propia. Y lo peor no fue el rumor. Lo peor fue como toda mi familia, en especial quienes se llenaban la boca hablando de confianza y lealtad, no solo le creyeron sin cuestionarla, sino que me dejaron caer en un aislamiento brutal. Como si fuera culpable sin derecho a defensa. Mi hermano Carlos es 6 años mayor que yo. Siempre fue de esos hombres que parecen tener todo bajo control. Se casó joven, se divorció sin escándalos, y más adelante, cuando ya ninguno de nosotros pensaba que volvería a formar una familia, apareció con Mariana, una mujer aparentemente tranquila. Algo más reservada que su exesposa, pero de trato amable. Lo que nadie dijo en voz alta, pero todos notamos desde el primer día, fue que Mariana venía con una carga emocional muy evidente, su hija Luisa, una adolescente altiva, con un tono constantemente defensivo. Que parecía tener un problema con todo lo que no orbitará exclusivamente a su alrededor. Cuando Carlos anunció que se casarían y que ambas se mudarían a su casa, en el fondo supe que aquello traería conflictos. Lo que nunca imaginé es que yo terminaría siendo la víctima de uno de los montajes más ruines que una persona haya podido orquestar contra alguien de su misma familia política. Con Luisa tuve un comienzo incómodo desde el principio. Cuando la conocí, tenía apenas 17 años. Recuerdo que durante esa primera cena en casa de mi madre, en la que todos trataban de ser amables con la nueva integrante del clan, Luisa no se molestó siquiera en ocultar su desdén. Hacía preguntas sarcásticas, soltaba comentarios cortantes cuando alguno intentaba incluirla en la conversación y, sobre todo, tenía una manera muy directa de señalar lo que no le gustaba, lo cual, según sus propias palabras, era casi todo. A mí no me incomodaba eso. He lidiado con personalidades difíciles. Pero sí noté, desde ese día, una hostilidad particular hacia mí. Supuse que era porque fui el único que no fingió entusiasmo con su presencia. No le hice preguntas invasivas, no le sonreí de más, y tal vez por eso me guardó cierto rencor. Nunca se lo dije a nadie, pero lo sentí desde el primer momento, esa muchacha me odiaba sin que yo hubiese hecho absolutamente nada. El problema mayor surgió al año siguiente, cuando Carlos me pidió un favor. Resulta que Luisa quería trabajar medio tiempo mientras cursaba sus estudios universitarios, y él pensó que yo, como dueño de un pequeño negocio de reparación y venta de computadoras, podría darle una oportunidad. Al principio dudé, pero terminé aceptando. Pensé que tal vez esa responsabilidad la ayudaría a madurar un poco, o al menos a tener una perspectiva más realista de lo que era ganarse la vida. Craso error. Desde el primer día, Luisa mostró una actitud absolutamente insoportable. Llegaba tarde, contestaba con grosería a los clientes, y una vez incluso la sorprendí revisando conversaciones privadas en uno de los equipos que aún no habíamos formateado. Cuando la confronté, lejos de mostrar vergüenza, me respondió que era parte de su curiosidad natural. La situación se volvió insostenible en menos de un mes, así que tomé la decisión de despedirla. No sin antes explicarle a Carlos, con pruebas en mano, las razones de mi decisión. Él se mostró comprensivo, pero su esposa me envió un mensaje de voz esa misma noche, indignada. Diciéndome que yo había destruido la confianza de Luisa en los hombres adultos y que no todos los adolescentes encajan en la lógica laboral de los adultos. Desde ahí, Mariana comenzó a verme con otros ojos, ya no era el cuñado amable, ahora era el insensible. Durante el año siguiente, nuestra relación fue tensa.
No se hablaba mucho, pero cada encuentro familiar era una incomodidad palpable. Luisa me ignoraba deliberadamente, y cuando no lo hacía, lanzaba comentarios pasivo-agresivos que nadie parecía notar, o al menos preferían ignorar. Luego cumplió 19, y la cosa se volvió más extraña. Empezó a vestirse y actuar de forma deliberadamente provocadora cuando estaba cerca. No estoy diciendo esto para sexualizarla ni mucho menos. Estoy diciendo que había un juego macabro detrás de cada uno de sus gestos. Como si estuviera buscando algo. Una reacción. Una excusa para detonarme. Pero yo jamás mordí el anzuelo. Respondía con distancia, sin faltarle el respeto, pero dejándole claro que no me interesaba tener ningún tipo de vínculo con ella. Y entonces, hace aproximadamente 3 meses, ocurrió lo impensable. Una noche, mientras estaba en casa terminando unos informes, recibí un mensaje de Carlos que decía, «Tenemos que hablar. Es urgente». Lo llamé inmediatamente. Me contestó con voz tensa, sin siquiera saludar. Me dijo, palabra por palabra, «Luisa está embarazada. Dice que tú eres el padre». No entiendo nada, pero si esto es cierto, necesito que lo admitas ya. Me quedé paralizado. Pensé que era una broma enfermiza. Me tomó varios segundos siquiera articular una frase. Le respondí que eso era una locura absoluta, que jamás había tenido ningún tipo de relación con ella, y que ni siquiera la trataba desde hacía meses. Carlos no me creyó. Me dijo que Luisa había dado detalles, fechas, que todo coincidía. Que no la veía capaz de inventarse algo así. En cuestión de días, mi nombre fue arrastrado por el lodo dentro de mi propia familia. Mariana lloraba por teléfono diciendo que había confiado en mí. Mi madre me preguntaba entre lágrimas si había alguna verdad en lo que se decía. Mis tías me excluyeron de una comida familiar que ya estaba programada. Pasé de ser el hijo confiable al monstruo del que todos querían alejarse. Nadie me pidió pruebas. Nadie cuestionó a Luisa. Simplemente tomaron su palabra como verdad sagrada. Y así, mientras ella seguía paseándose con esa sonrisa sibilina, sabiendo que me había acorralado, yo me convertí en un paria. Pero esta historia no se detiene ahí. Porque, aunque todos me dieron la espalda, yo decidí no agachar la cabeza. Sabía que la única forma de volver a respirar era destruir esa mentira desde sus cimientos. Y si en el camino había que arrastrar a los cómplices del silencio, lo haría sin remordimientos. Esta será la historia de cómo una mentira me convirtió en el villano de mi propia familia, hasta que la verdad, brutal e inapelable, dejó a todos expuestos. Y entonces, yo, el marginado, me convertí en el ejecutor de una venganza que no fue solo mía, sino de todo aquel que alguna vez fue acusado sin pruebas. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que Luisa lanzó su bomba, y aunque el tiempo en teoría debería haber aportado algo de claridad o al menos un espacio para que alguien, cualquiera, cuestionara su relato. Lo cierto es que cada día que pasa me siento más hundido en un pantano de silencio cómplice, de miradas evasivas, de conversaciones truncadas donde todos parecen saber algo que yo no, y al mismo tiempo, nadie se atreve a mirarme a los ojos. La acusación no solo se esparció como una infección dentro de los confines de la familia inmediata, sino que empezó a propagarse hacia esos círculos periféricos que, aunque no compartan la mesa del domingo, forman parte del tejido que compone la imagen social de uno. Me refiero a los vecinos, a los compañeros de trabajo de mi madre, a las amistades lejanas que, como ocurre en los pueblos o ciudades pequeñas, terminan enterándose de todo sin necesidad de que uno les diga una palabra. De pronto, yo, que siempre fui percibido como el más tranquilo, el más correcto, el que prefería mantenerse al margen de los dramas familiares, me vi convertido en una especie de presencia incómoda, casi tóxica, que nadie quería tener cerca. Carlos, mi propio hermano, ha cortado toda comunicación conmigo. Después de aquella primera llamada, no volvió a responder mis mensajes, ni siquiera para confirmar que estaba al tanto de que yo exigía una prueba de ADN. Su silencio no es pasivo. Tiene un peso específico. Es el tipo de silencio que no deja espacio para las dudas, que condena desde la omisión, que actúa como una sentencia sin juicio. Mariana, su esposa, ha bloqueado mi número y,
según me contó mi madre entre lágrimas, le dijo que yo no debía acercarme a su casa ni bajo la excusa de una reconciliación. Mi madre, por su parte, ha quedado atrapada en un dilema devastador. La he visto debatirse entre la indignación silenciosa y el deseo desesperado de mantener unida una familia que, desde hace tiempo, ya mostraba fisuras, pero que ahora se encuentra en ruinas. Me llamó hace unos días, temblando, con esa voz que solo saca cuando está emocionalmente desbordada, y me preguntó, como si le doliera siquiera formular la duda, si era posible que yo le hubiera hecho algo a Luisa. En ese momento no supe qué responderle. No porque dudara de mi inocencia, sino porque comprendí que incluso mi madre, que me conoce desde antes de que yo tuviera conciencia, se había dejado infiltrar por la sombra de la sospecha. Mientras tanto, Luisa sigue jugando su papel con una frialdad que raya en lo psicopático. No solo mantiene su versión, sino que ahora la adorna con detalles cuidadosamente elaborados, como si estuviera escribiendo una novela que ha ensayado hasta perfeccionar el tono exacto de víctima vulnerable y valiente. Dice que la relación inapropiada comenzó meses atrás, que me presenté como alguien comprensivo mientras ella pasaba por un momento de confusión emocional, que supuestamente la manipulé con palabras dulces, promesas de protección y silencio. Ha contado incluso que intenté que abortara y que, al negarse, yo la amenacé con destruirla socialmente. Todo esto lo ha relatado en voz baja, con lágrimas en los ojos, frente a Carlos, frente a Mariana, frente a una tía lejana que me llamó esta semana para decirme que aunque me duele pensar mal de ti, no puedo evitar sentirme horrorizada con lo que contaron de tu parte. Hasta el momento, no hay ninguna prueba médica concreta. Luisa dice estar embarazada, pero aún no ha mostrado ningún documento. Alega que está esperando tener las semanas suficientes para hacerse la ecografía y que su madre le ha pedido prudencia, ya que es un embarazo de alto riesgo. Lo cierto es que se ha negado en 3 ocasiones a realizar la prueba de ADN, argumentando que hacerlo ahora sería riesgoso para el feto, que necesita estabilidad emocional. Y que no quiere exponerse a un ambiente hostil justo ahora que está encontrando algo de paz. No puedo dejar de preguntarme si acaso esta mentira no es solo un ataque dirigido a mí, sino también una estrategia cuidadosamente montada para obtener algo más, atención, manipulación sobre su madre. Algún beneficio económico, o simplemente el gusto sádico de destruirme. Porque no hay otra forma de describir lo que está haciendo. No es una travesura adolescente, no es un error de juicio. Es una destrucción premeditada de la reputación de una persona, y si alguien no lo frena pronto, temo que la mentira crecerá hasta convertirse en una narrativa tan sólida que ni siquiera la verdad podrá revertir el daño. Mi madre me suplicó, en medio de un acceso de angustia, que hablara directamente con Mariana, que intentara apelar a su lado racional, a la madre que se preocupa no solo por su hija sino por la justicia. Lo hice. Le escribí una carta larga, respetuosa, explicándole con detalles todo lo que había ocurrido en mi negocio cuando Luisa trabajó conmigo, mencionando incluso los comportamientos que me obligaron a prescindir de ella. Y recordándole cómo su hija ha manifestado desde hace años una animadversión hacia mí sin ningún fundamento lógico. Le pedí, por favor, que mediara para que se hiciera la prueba de ADN, que si de verdad querían saber la verdad, había herramientas científicas y legales para llegar a ella. Nunca obtuve respuesta. La única contestación fue un correo breve de Carlos en el que me decía que deje de acosar a su esposa con excusas cobardes y que cuando el niño nazca, el mundo sabrá quién es realmente su padre. Ante esta situación, he comenzado a moverme por mi cuenta. He contactado a un abogado especializado en casos de difamación. Le conté todo. Escuchó en silencio durante casi 1 hora y, cuando terminé, me dijo algo que aún resuena en mi cabeza: esto no se va a detener solo. Si dejas que esta versión se imponga sin pelearla, no importa cuán inocente seas, todos recordarán lo que dijo ella, no lo que tú callaste. Así que, a pesar de la tristeza, de la rabia contenida y del miedo a escalar un conflicto familiar al plano judicial, estoy decidido a defenderme. Porque si no lo hago yo, nadie lo hará. Tal vez todo esto habría sido más fácil de sobrellevar si hubiera tenido al menos una persona firme de mi lado. Pero no. Lo que más duele no es la mentira, sino el abandono. La sensación de ser culpable por defecto,
La manera en que todos eligieron proteger la comodidad de la mentira antes que enfrentar la incomodidad de cuestionarla. Pero si algo tengo claro, es que este juego no va a terminar como ella espera. Voy a obligar a cada uno de ellos a mirarme de frente cuando la verdad los golpee con toda la fuerza que ella misma les ha negado. Y cuando eso ocurra, no me temblará la mano para cobrar, uno por uno, cada acto de traición disfrazado de neutralidad. Actualización 2. Ha pasado poco más de un mes desde que todo esto comenzó, y aunque el tiempo ha seguido avanzando con su paso indiferente, la situación se ha vuelto más densa, más enredada, más corrosiva. Cada día me levanto con la sensación de que estoy siendo juzgado por un tribunal invisible, uno que no necesita pruebas ni argumentos, sino solo un rumor bien estructurado para sellar una condena sin apelación. Y lo que más me consume es que el juicio no es solo social o familiar, sino emocional, interno, silenciosamente devastador. He llegado al punto de preguntarme si realmente conocía a mi familia o si, simplemente, durante todos estos años me aferré a la ilusión de que los vínculos de sangre eran sinónimo de confianza. Cuando en realidad lo que existía era una convivencia basada en la costumbre, no en la lealtad. Desde que Luisa hizo pública su acusación, su relato ha ganado una estructura que solo puede construirse con una planificación premeditada. Ha comenzado a agregar detalles que no existían antes. Ha dicho, por ejemplo, que solía visitarme en el taller después del horario laboral, que nos quedábamos a solas hasta tarde, que a veces le compraba comida como excusa para acercarme. Ha dicho también que yo le ofrecí dinero a cambio de que no dijera nada, que la obligué a borrar los mensajes donde ella supuestamente me amenazaba con contarlo todo. Lo ha dicho con un nivel de aplomo y convicción que haría dudar incluso al más escéptico. No sé si se cree su propia mentira o si simplemente está disfrutando del espectáculo que ha montado, pero lo cierto es que ya no parece una adolescente confundida, sino una actriz consciente de cada palabra, de cada gesto, de cada espacio de manipulación que le otorga el drama que ha creado. Mientras tanto, los efectos en mi vida cotidiana han sido devastadores. He perdido 3 contratos importantes con clientes que, sin decirlo abiertamente, decidieron prescindir de mis servicios justo después de que la historia empezó a circular con más fuerza. Uno de ellos, con quien mantenía una relación comercial desde hacía 5 años, me escribió un correo con tono formal en el que decía, dadas las circunstancias recientes, preferimos no involucrarnos en situaciones que podrían comprometer la integridad de nuestra empresa. No mencionó el tema directamente, pero no hacía falta. Ya no se trataba solo de un problema familiar. Ahora era una sombra que se extendía por todos los rincones de mi vida profesional. En el restaurante donde suelo desayunar los sábados, el dueño, con quien solía conversar de fútbol y política, me atendió con una frialdad gélida. Me colocó el café sobre la mesa sin mirarme y luego volvió a la cocina sin pronunciar palabra. Y fue en ese momento que entendí lo irreversible de la situación. La acusación, aunque carezca de pruebas, ha echado raíces en la percepción pública. Y lo más doloroso es que no necesito culpables para saberlo. Bastan las miradas que ya no son las mismas, las puertas que se cerraron sin ruido, y las conversaciones que terminaron en pausas eternas donde antes había complicidad. Intenté hablar nuevamente con Carlos, con el poco orgullo que aún me quedaba. Quería al menos que escuchara mi propuesta formal, realizar una prueba de ADN tan pronto como fuese médicamente posible. Le escribí un mensaje largo, sin rencor, casi suplicante, en el que le pedía que por el bien de todos, pero especialmente por el suyo y el de su esposa, buscáramos una respuesta científica que nos sacara de esta pesadilla. Su respuesta fue demoledora. No porque dijera algo hiriente, sino porque ni siquiera respondió. Me dejó en visto. Ese silencio me pesó más que cualquier insulto, más que cualquier acusación directa. Es el tipo de vacío que grita más que 1000 palabras. Por su parte, Mariana ha comenzado a alimentar en redes sociales un discurso pasivo-agresivo que es claramente dirigido a mí, aunque nunca me menciona. Publica frases del estilo cuando los monstruos tienen cara de ángel, la justicia llega en forma de hijo, o hay verdades que duelen, pero más duele callarlas. La gente cercana les responde con palabras de apoyo, sin saber que están participando de un linchamiento encubierto. Lo irónico de todo esto es que, mientras yo me consumo tratando de limpiar mi nombre,
ella y su hija han construido un relato heroico en el que Luisa no solo es víctima, sino mártir. Y eso me enfurece, no solo por la injusticia, sino porque nadie parece dispuesto a exigir pruebas. Todos repiten la historia como si se tratara de una verdad revelada, como si yo hubiera perdido automáticamente todo derecho a la duda, a la defensa, a la presunción de inocencia. La única luz en este túnel, tenue pero firme, ha sido el trabajo de mi abogado. Tras recopilar todo lo que he vivido hasta ahora, y con base en la negación constante de Luisa a someterse a una prueba de ADN, hemos iniciado un procedimiento para solicitar que sea obligada judicialmente a realizarla una vez que la gestación sea lo suficientemente avanzada como para que no represente un riesgo. No ha sido fácil. Hay protocolos, tiempos legales, autorizaciones que dependen de organismos que no se apuran por la urgencia emocional de quien está siendo destruido por una mentira. Pero al menos hay un camino. Un sendero angosto, lleno de obstáculos, pero que lleva a la verdad. Y eso me da fuerza. Mientras tanto, he comenzado a escribir un diario con todos los eventos, fechas, nombres, comportamientos y frases exactas que he escuchado de boca de quienes ahora me acusan. No sé si algún día ese documento verá la luz, pero me da paz saber que estoy dejando constancia. Porque más allá del resultado judicial, más allá de lo que se diga o se pruebe, yo necesito reconstruir, aunque sea para mí mismo, una narrativa que me devuelva algo de coherencia. Porque todo esto ha sido un terremoto que no solo ha destruido mi imagen ante los demás, sino que ha hecho trizas mis certezas internas. No me engaño, sé que la verdad por sí sola no basta. Sé que incluso si mañana una prueba de ADN confirma que no soy el padre de ese supuesto hijo, habrá quienes sigan creyendo que algo debió haber pasado, que donde hubo humo, hubo fuego. Y tal vez nunca recupere lo perdido. Pero si algo me mantiene en pie es la convicción de que Luisa no se saldrá con la suya. Puede que haya ganado la primera parte del juego, pero yo tengo la paciencia, los recursos y la determinación para enfrentarla en su propio terreno. Porque lo que ha hecho no es un error, no es un arranque adolescente. Es una calumnia destructiva. Y no pienso quedarme de brazos cruzados mientras arruina mi vida para alimentar su delirio. Voy a devolver cada golpe. Pero el mío será quirúrgico, preciso, legal y definitivo. Actualización 3. 3 meses han pasado desde aquella primera acusación que me sacó de cualquier noción de normalidad y me arrojó a un estado de sospecha perpetua, de angustia constante, de rabia acumulada que he tenido que aprender a contener para no dejarme arrastrar por la desesperación. En ese lapso, mi vida se transformó en una especie de limbo emocional en el que cada día era una repetición de la misma pesadilla, despertar sabiendo que no he hecho nada, pero vivir como si fuera culpable de algo monstruoso. Mis rutinas se volvieron automáticas, casi mecánicas, y la soledad fue cavando un hueco tan profundo que hubo momentos en los que dudé seriamente de si lograría salir entero de todo esto. Sin embargo, hoy puedo decir que esa oscuridad empezó a ceder, que la luz de la verdad, aunque tardía, por fin se filtró entre tantas mentiras. Porque sí, finalmente, logramos lo que tanto había exigido desde el principio, las pruebas. Y con ellas, la verdad que Luisa y su madre tanto temieron. El proceso para llegar a ese punto fue largo y tedioso. Mi abogado tuvo que insistir ante el juez para que se autorizara una prueba de paternidad prenatal que no implicara riesgo para el feto. La defensa de Mariana intentó postergar todo con argumentos absurdos, diciendo que Luisa estaba emocionalmente inestable, que someterla a una prueba en ese estado podía provocar consecuencias irreversibles, que no querían exponer a la víctima a más presión. Pero finalmente, gracias a la presión mediática que empezó a generarse cuando algunos allegados filtraron el caso en redes, el juez accedió. El procedimiento fue realizado en una clínica privada, bajo supervisión legal, con todas las garantías para ambas partes. Yo estuve presente, como testigo, no como participante directo, y jamás olvidaré el rostro de Luisa al entrar al consultorio. No había rastro de miedo ni vergüenza, solo un gesto de fastidio contenido. Como si todo aquello fuera una pérdida de tiempo para ella, una molestia menor que debía superar antes de volver a su teatro habitual. El resultado tardó un par de semanas. Fueron los días más largos de mi vida. Dormía poco,
comía casi por obligación y vivía con el teléfono en la mano, esperando una llamada o un correo que confirmara lo que yo ya sabía, pero que necesitaba ver reflejado en un documento con membrete, firmado, sellado, incontestable. Y cuando por fin llegó, no lloré. No grité. No me reí. Solo me senté frente al escritorio, con el sobre abierto sobre la mesa, y lo leí una y otra vez hasta memorizar las palabras que cambiaron por completo el curso de esta historia. Probabilidad de paternidad, 0%. Esa cifra, ese cero, ese símbolo redondo, perfecto, absoluto, fue mi respiro, mi redención, la confirmación de que no había perdido la cabeza. De que todo lo vivido hasta ese momento no había sido una alucinación o una exageración paranoica, sino una maquinaria de manipulación orquestada por una mente calculadora que subestimó mi resistencia. El mismo día en que recibimos el resultado, mi abogado se encargó de hacerlo llegar a Carlos y Mariana, con copia adjunta a los demás implicados en el proceso. No hubo respuestas inmediatas. Durante 3 días enteros, reinó un silencio sepulcral, como si todos los que tanto se habían apresurado a condenarme necesitaran ahora esconderse para no enfrentar la humillación de haber estado equivocados. Finalmente, el 4.º día, recibí un mensaje de texto de mi hermano. No fue una llamada, ni una visita, ni un correo. Solo un mensaje que decía, necesito tiempo. Hablaré contigo después. Fue todo. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento del error, ninguna muestra de vergüenza. Solo una frase vacía, tibia, cobarde, que lejos de apaciguar mi enojo, lo transformó en una determinación más concreta, más fría, más estructurada. Lo que vino después fue aún más revelador. Mi abogado, que ya había comenzado a investigar los antecedentes del caso por si se daba una demanda formal por difamación, encontró algo que abrió un nuevo frente. Inconsistencias en los documentos médicos que Mariana y Luisa habían presentado como respaldo de su versión. Fechas alteradas, nombres de doctores inexistentes, formatos que no coincidían con los usados por la clínica donde supuestamente se realizaban los controles. Cuando cruzamos esa información con la clínica real en la que finalmente se hizo la prueba de ADN, descubrimos que no existía ningún historial médico de Luisa previo a ese procedimiento. Nada. Ni una sola cita, ni un control, ni una receta. Era como si el embarazo hubiera comenzado el día de la prueba y no antes. Fue entonces cuando mi abogado, con toda la cautela que exige el ámbito legal, me dijo lo que yo había empezado a sospechar desde hacía semanas: todo apuntaba a que Luisa nunca estuvo embarazada. Al principio me resistí a creerlo. No porque confiara en ella, para entonces ya la consideraba una farsante de tiempo completo, sino porque me costaba aceptar que alguien pudiera llegar tan lejos en su mentira, comprometiendo no solo su credibilidad, sino su salud mental y su entorno familiar, solo para destruir a otra persona. Pero las pruebas estaban ahí. Luisa había falsificado documentos, montado un relato con fechas incompatibles, y lo había sostenido durante meses sin inmutarse, sin titubear, sin vacilar siquiera frente a los ojos de quienes decían amarla. No era una joven confundida. Era una manipuladora nata, una mentirosa profesional con un talento siniestro para el drama. Lo siguiente fue reunirnos con el juez y presentar todo el material. No solo el resultado del ADN, sino las irregularidades en los documentos médicos, los mensajes de texto de Mariana cargados de indirectas, los testimonios de familiares que comenzaron, muy tarde. Pero comenzaron al fin, a manifestar sus dudas. Entre ellos estaba una prima que, aunque nunca me confrontó directamente, admitió que desde el principio algo no le cerraba en la historia de Luisa. Dijo que la vio en una fiesta hace poco, tomando vino y bailando como si nada, y que cuando le preguntó por el embarazo, Luisa se limitó a reírse y decir que todo iba bien, pero prefería no hablar de eso porque había gente mala, que le deseaba el mal. Esa frase, tan teatral, tan genérica, fue la que encendió la alarma en ella. Demasiado perfecta para una víctima real. Demasiado cómoda para alguien que se supone estaba cargando con un trauma. Y así fue como, poco a poco, el castillo de naipes que construyó comenzó a desmoronarse. No con un estruendo, sino con un crujido lento, doloroso, inevitable. Aún falta el paso más importante, la confrontación directa,
la respuesta legal que pondrá todo esto en su sitio. Pero por primera vez en meses, puedo dormir sin sentir que llevo un cuchillo en la espalda. Porque la verdad, aunque tardía, me ha devuelto algo de lo que Luisa y su madre me arrebataron, mi voz, mi nombre, mi dignidad. Y ahora, con todo eso de vuelta, voy a avanzar sin titubeos hacia la parte que realmente estoy esperando, hacer que paguen. Porque si pensaron que todo terminaría con un resultado negativo, se equivocaron gravemente. Esto apenas comienza. Actualización 4. Han pasado ya 4 meses desde que la primera mentira fue pronunciada, y en este último tramo, la tensión acumulada, la rabia contenida y la sed de justicia han empezado a encontrar una salida tangible. No podría decir que el ambiente se ha calmado, porque en realidad lo que ha ocurrido es una transformación, del escándalo pasamos al silencio incómodo, de las miradas acusatorias pasamos a los rostros evitativos. Y de las amenazas veladas a una especie de retraimiento colectivo que no busca reparar el daño, sino ocultar la vergüenza de haber participado en una farsa tan grotesca. La verdad, como era previsible, no solo no trajo consuelo inmediato, sino que también destapó todas las costuras podridas del tejido familiar, dejando al descubierto una serie de lealtades frágiles y traiciones sutiles que hasta ese momento se habían disfrazado de prudencia o neutralidad. Poco después de que se oficializó el resultado de la prueba de ADN y se evidenciaron las irregularidades en los documentos médicos de Luisa, comenzaron a circular rumores más discretos. Versiones alternativas que buscaban, de alguna manera, suavizar la caída de su relato. Algunas tías empezaron a decir que tal vez Luisa había sido confundida por alguien más, que quizás no supo con claridad quién era el padre y que yo fui incluido por error en medio de su desesperación. Otras, con un tono de falsa preocupación, insinuaban que Luisa no está bien de la cabeza y que todo lo que hizo fue fruto de una crisis emocional mal atendida. Pero ninguna, ni una sola de esas personas que antes se mostraban indignadas por mi supuesta conducta, se detuvo a pedirme disculpas directas. La vergüenza los convirtió a todos en cobardes. Aparentemente, para muchos es más fácil inventar una excusa para justificar su error que asumir que fallaron de la forma más miserable posible, dando por cierta la palabra de una muchacha sin pruebas y condenando, sin vacilación, a alguien que conocían desde siempre. Carlos, por su parte, reapareció finalmente, aunque no de la forma que yo esperaba. No me buscó directamente. Fue mi madre quien intercedió, después de semanas de insistencia silenciosa de su parte, y organizó una reunión en su casa con la excusa de limpiar el ambiente. Acepté asistir, no por reconciliación, sino porque quería ver a mi hermano frente a frente y obligarlo, con mi sola presencia, a confrontar el daño que me había causado. La escena fue tensa desde el principio. Carlos llegó solo, sin Mariana, con el rostro pálido y ojeroso, y ni bien se sentó en la sala, bajó la mirada y comenzó a hablar en voz baja, casi como si estuviera confesando un crimen que ni él mismo entendía del todo. Me dijo que Luisa había confesado. Que sí, que había inventado todo. Que no había embarazo, ni relación, ni amenazas, ni nada. Que cuando comenzaron a presionarla con la documentación médica y con la citación judicial, se quebró y admitió que lo hizo porque me odiaba. Así, sin más. Porque me odiaba desde que la despedí, porque según ella yo le arruiné la vida, porque en su mente, yo era el responsable de que su madre y Carlos no la trataran como la princesa intocable que creía merecer ser. Carlos hablaba como un hombre derrotado, pero no me conmovió. Escuchar que mi sobrina política, una adolescente que apenas cruzó la mayoría de edad, fue capaz de sostener una mentira durante meses, inventar un embarazo, falsificar documentos y arrastrar a toda una familia al borde del colapso, solo por un capricho vengativo, me provocó una furia tan fría que ni siquiera fui capaz de responderle con ira. Lo miré fijo, sin parpadear, mientras él seguía repitiendo que no sabía qué decir, que no encontraba las palabras para reparar el daño, que entendía si yo no quería volver a verlo. Y aunque todo en mí pedía gritarle que no lo perdonaba, que nunca lo haría, que era un cobarde por no haber exigido una prueba desde el primer día, lo único que logré articular fue una frase seca. No me interesa tu disculpa. Me interesa que se sepa lo que hicieron. Después de esa reunión, Mariana me envió un mensaje. El primero desde que comenzó todo.
No pidió perdón. No admitió culpa. No mostró vergüenza. Lo que escribió fue una súplica disfrazada de razonamiento. Sé que todo se salió de control, pero Luisa es una joven inestable, emocionalmente frágil, que no entiende todavía el alcance de sus acciones. Te pido que por favor retires la demanda, al menos por consideración a lo que queda de esta familia. No le hagas esto a tu hermano. Leer esas palabras me provocó una sensación tan contradictoria que tuve que leerlas varias veces para procesarlas. Ella, la mujer que durante meses permitió que su hija me difamara, que alentó su mentira, que alimentó su relato en redes sociales y en reuniones familiares, ahora me pedía que fuera compasivo. ¿Que no destruyera lo que ellos mismos dinamitaron? No respondí. No sentí que mereciera una respuesta. En lugar de eso, me reuní con mi abogado y le pedí que avanzara con la demanda por difamación, falsificación documental y daño moral. Porque ya no se trataba solo de limpiar mi nombre, que en parte ya había comenzado a restaurarse con la verdad judicial. Ahora se trataba de sentar un precedente. De que Luisa, Mariana y cualquiera que haya participado activamente en la construcción de esa mentira entendiera que las palabras tienen consecuencias, que las acciones tienen peso. Y que nadie tiene derecho a destruir la vida de otro solo porque siente rabia, envidia o rencor. No me importa si la justicia es lenta, si el proceso es engorroso o si al final la pena no es ejemplar. Lo que quiero, lo que exijo, es que quede registro. Que haya un documento oficial que diga, con todas las letras, que yo fui difamado, que se mintió sobre mi persona, que se me persiguió sin motivo, y que se me excluyó de mi propia familia bajo un pretexto falso. Quiero que Luisa, cada vez que aplique a un trabajo, tenga que enfrentar esa mancha. Que Mariana, cada vez que repita su versión de los hechos en voz baja, sepa que hay un fallo legal que la contradice. Que Carlos, cada vez que me mire, recuerde que por su pasividad, su falta de carácter, su fe ciega en una mentira, me convirtió en el enemigo público número 1. Esto, para mí, no es venganza impulsiva. Es justicia meticulosa. Una reparación que no busca gritar, sino registrar, documentar, establecer. Porque ya no quiero que me miren con lástima. Quiero que me respeten. Y para eso, cada uno de los que participó en esta pesadilla tendrá que enfrentar las consecuencias. A su debido tiempo. Con pruebas. Con la misma frialdad con la que me condenaron. Porque si algo aprendí en estos meses, es que no basta con ser inocente. Hay que pelear por esa inocencia, defenderla, y castigar a quienes intentan ensuciarla sin remordimiento alguno. Y eso es precisamente lo que haré. Hasta el final. Actualización final. Han transcurrido 6 meses desde que la primera acusación fue lanzada como un dardo venenoso en medio de una familia rota, y hoy, al mirar en retrospectiva el largo camino recorrido, la tormenta emocional que atravesé, las pérdidas personales y profesionales, el aislamiento absoluto al que me vi sometido por una mentira cuidadosamente articulada, puedo decir que he llegado a ese punto donde la verdad, por fin, no solo ha sido reconocida legalmente, sino que también ha producido consecuencias reales y tangibles. La justicia, aunque tardía, ha hablado. Y no lo ha hecho en susurros, sino con el peso implacable de las pruebas, de las declaraciones cruzadas, de los informes forenses, de los testimonios que desmontaron, uno por uno, cada artificio con el que Luisa intentó destruirme. La audiencia final se celebró hace pocos días, y con ella se cerró este capítulo en apariencia. Pero no nos engañemos, las heridas que deja este tipo de traición no cicatrizan con un fallo judicial ni con una sentencia leída en voz alta. Son heridas que quedan debajo de la piel, latentes, y que solo se apaciguan cuando el agresor paga, aunque sea simbólicamente, por todo el daño causado. La audiencia fue una experiencia que jamás olvidaré, no porque representara el punto culminante de la historia, sino porque, por primera vez, tuve la oportunidad de ver a todos los involucrados reunidos en un mismo lugar, obligados a enfrentar la verdad, sin excusas, sin evasivas, sin la posibilidad de esconderse detrás de pantallas, rumores o silencios cómplices. Luisa estaba allí, acompañada por Mariana, ambas vestidas con una sobriedad estudiada, fingiendo una compostura que no se sostenía ni siquiera durante los primeros minutos de exposición de pruebas.
Cuando mi abogado presentó los documentos falsificados, las ecografías que en realidad pertenecían a pacientes distintas, los registros médicos con firmas adulteradas, los certificados de embarazo emitidos por supuestas clínicas que no existen, no hubo defensa posible. Todo era tan burdo, tan grotesco, tan evidentemente construido sobre una estructura de engaños, que incluso el abogado defensor se limitó a asentir y pedir clemencia, aduciendo la inmadurez y el desequilibrio emocional de Luisa como atenuantes. Fue en ese punto donde se produjo un giro que no esperaba. Porque lo que imaginé como un cierre técnico, frío, basado únicamente en hechos verificables, se convirtió por unos minutos en una especie de confesión pública. Bajo presión, y tras notar que la fiscalía insistía en solicitar una pena más severa de la prevista, Luisa rompió en llanto. Pero no fue un llanto de arrepentimiento. Fue el llanto de quien se sabe acorralada, descubierta, expuesta sin margen de escapatoria. Entre sollozos, y sin mirar a nadie en la sala, admitió que nunca estuvo embarazada, que jamás tuvimos una relación ni de lejos cercana, y que todo fue una venganza personal por haberla despedido de mi negocio. Dijo que desde aquel día se sintió humillada, desplazada, incapaz de recuperarse emocionalmente del golpe a su orgullo. Que comenzó a albergar una necesidad de hacerme pagar, no con violencia, sino con algo más duradero, más destructivo, una reputación arruinada. Admitió que, al principio, solo planeaba esparcir el rumor de que yo me había insinuado a ella, pero cuando vio cómo su madre reaccionó, cómo mi hermano no puso resistencia, como incluso la familia comenzó a construir una narrativa en la que ella era una víctima sin cuestionamientos, decidió ir más allá. Crear el embarazo fue fácil, buscó imágenes por internet, falsificó recetas, copió datos de otros documentos. Nadie le pidió una sola prueba. Nadie la contradijo. Eso la envalentonó. Se sintió poderosa. Mariana, mientras tanto, permaneció muda durante toda la declaración. Ni siquiera intentó defender a su hija. Pero lo que más me sorprendió fue que tampoco la interrumpió. No hubo un basta, ni un ya es suficiente, ni un intento de protegerla. Simplemente aceptó, por primera vez en todo el proceso, que la verdad había salido de la única fuente que realmente podía desarmar toda la construcción, la boca de la propia Luisa. Y en ese momento, entendí que lo que más les dolía no era haber mentido, sino haber perdido el control de la narrativa. Habían construido un cuento, lo alimentaron durante meses, y ahora debían ver cómo ese castillo de falsedades se venía abajo, no por la fuerza de mis palabras, sino por la inevitable presión de los hechos. El fallo fue claro. Se estableció que Luisa cometió los delitos de difamación agravada, falsificación documental y daño moral, y se le impuso una multa significativa que deberá pagar en cuotas durante los próximos años. Además de una orden de restricción que le impide acercarse a mí o comunicarse conmigo directa o indirectamente por al menos 3 años. También se ordenó que su madre, como responsable secundaria por haber facilitado y validado los documentos falsos, asumiera una sanción económica adicional y quedara registrada en el expediente judicial como colaboradora pasiva de la difamación. No es una condena carcelaria. No era lo que buscaba. Pero es un precedente. Un documento oficial, inapelable, que valida todo lo que dije desde el primer día. Que me restituye, aunque sea parcialmente, la dignidad que me fue arrancada por el capricho cruel de una muchacha que jugó a ser víctima sin importar a quién arrastraba en el camino. Desde aquel día, he recibido mensajes de familiares que antes me habían dado la espalda. Algunos se excusaron con explicaciones vagas, diciendo que no sabían qué pensar en ese momento o que quisieron mantenerse al margen por prudencia. Otros han optado por el silencio total, esperando que el tiempo borre su complicidad. Carlos me escribió un correo largo, lleno de remordimientos, en el que me dice que no podrá perdonarse nunca por haber dudado de mí. Que se siente un idiota, un traidor, un hermano ausente. No respondí. No por resentimiento, sino porque hay heridas que no se curan con palabras. Porque los meses que pasé en la sombra, defendiendo mi verdad en soledad, no se revierten con una disculpa escrita. Porque el perdón, si llega, tendrá que construirse con hechos, no con mensajes de arrepentimiento tardío. Hoy, intento reconstruir mi vida. Mi negocio, aunque afectado,
ha comenzado a recuperar parte de su clientela. Algunos conocidos que en su momento se alejaron han vuelto, tímidamente, a pedir mis servicios. No los culpo. Pero tampoco olvido. He aprendido a desconfiar de las lealtades superficiales, de las apariencias, de quienes se proclaman neutrales en medio de la injusticia. He comprendido que en situaciones límite, el silencio también es una forma de violencia. Y que quedarse al margen cuando alguien inocente es atacado, es simplemente ser cómplice del agresor. No sé si algún día podré cerrar este capítulo por completo. Lo que sé es que la mentira que me convirtió en un paria ha sido desmantelada pieza por pieza. Que la verdad, aunque aplastada por un tiempo, encontró su espacio para emerger. Y que yo, lejos de hundirme en la desesperación, elegí pelear. Con inteligencia. Con paciencia. Con estrategia. Hoy, quienes intentaron hundirme tienen su historial manchado por sus propias acciones. Y yo, aunque herido, camino con la cabeza en alto. Porque cuando todo estuvo en mi contra, no pedí compasión. Solo pedí justicia. Y la obtuve.